Hoy te traigo un relato lleno de tensión, identidades y palabras que encendieron un plató televisivo y las redes sociales en cuestión de horas. Lo que empezó como un comentario sobre inmigración derivó en un choque directo entre dos figuras públicas con visiones profundamente distintas de lo que significa convivir en una sociedad plurilingüe. Si te interesa entender por qué una frase puede convertirse en un símbolo y cómo la defensa de una lengua puede rozar la libertad individual, quédate porque esto te va a importar. El pasado viernes, en el programa que ya conocemos por sus debates intensos, se produjo un encontronazo que no dejó indiferente a nadie. Todo partió de unas declaraciones del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre la inmigración y el uso de las lenguas en Cataluña. En esencia, Puigdemont planteó un criterio polémico sobre la convivencia lingüística y los requisitos que, según él, deberían valorarse para renovar un permiso de residencia. Esas palabras sirvieron de chispa para que la periodista y activista Pilar Rahola defendiera de forma rotunda el derecho de los catalanes a ser atendidos en su idioma. Rahola planteó una cuestión directa. Si en Cataluña no se atiende en catalán, ¿dónde se podrá atender a un catalán en su lengua materna? A partir de esa defensa, lanzó argumentos sobre la importancia de que las administraciones y los servicios públicos respeten y garanticen el uso del catalán. Rahola fue más allá y planteó ejemplos concretos para ilustrar su postura. Explicó que quien ofrece un servicio público o privado que afecta a la vida y bienestar de una persona tiene, a su juicio, la obligación de comprender y atender en catalán si ese servicio se presta en Cataluña. Mencionó el caso de un psiquiatra que no entendía catalán, un ejemplo que utilizó para subrayar las consecuencias que puede tener la falta de atención en la lengua propia sobre la salud mental de un paciente. Para Rahola, la incomunicación en un momento de vulnerabilidad puede agravar problemas como la depresión y alejar al ciudadano del apoyo que necesita. Estos argumentos conectan con una preocupación más amplia: la protección de una lengua que, según muchos, está en una situación delicada. En el plató apareció Esperanza Aguirre, figura conocida por su defensa del castellano como idioma común en España y por cuestionar propuestas que, a su juicio, limitan la libertad individual en la elección del idioma. Aguirre respondió con una propuesta pragmática. Si no te atiende un profesional en catalán, simplemente buscas a otro que sí te atienda. Esa réplica abrió una brecha inmediata en el debate, porque interpela a dos conceptos que no siempre son compatibles: la libertad de elegir y la protección de una lengua minoritaria en su territorio. Rahola reaccionó con dureza a la idea de que cambiar de profesional fuera la solución universal, y su respuesta escaló el tono de la discusión. Dijo que para muchos catalanes esa opción no siempre es real, y que una respuesta así puede sonar a resignación frente a la pérdida de derechos lingüísticos. Lo que siguió fue un intercambio donde se pusieron sobre la mesa argumentos legales, emocionales y prácticos. Por un lado, Aguirre recordó que en Cataluña son oficiales dos lenguas, catalán y castellano, y utilizó ese hecho para defender la idea de neutralidad y de libertad individual en la elección idiomática. Por otro lado, Rahola insistió en que el catalán necesita medidas de protección porque, dijo, está en una situación que muchos califican de emergencia lingüística. Ese término, emergencia lingüística, no es una exageración retórica, supone reconocer que una lengua puede perder hablantes, presencia en la educación y en los medios, y que eso tiene consecuencias culturales profundas. La discusión, por tanto, no era únicamente sobre una anécdota televisiva, sino sobre qué políticas y qué sensibilidad debe tener una sociedad que quiere proteger su patrimonio lingüístico sin coartar libertades. Es importante detenerse en las implicaciones humanas del ejemplo del psiquiatra. Hablar de salud mental es hablar de emociones, matices y confianza, elementos que muchas veces se expresan mejor en la lengua materna. Si un paciente no se siente comprendido por falta de idioma, la terapia puede perder eficacia y la persona puede sentirse aislada en un momento crítico. Ese argumento conectó con una sensibilidad social que va más allá de ideologías. La idea de que el acceso a servicios esenciales debería garantizar la dignidad comunicativa del individuo. Al mismo tiempo, el contrapunto que ofreció Aguirre plantea una pregunta legítima. ¿Hasta qué punto es razonable imponer requisitos lingüísticos que puedan limitar la movilidad o la integración de quienes llegan a un territorio? Si se exige un conocimiento mínimo de una lengua para ciertos permisos, ¿no se corre el riesgo de crear barreras para quienes buscan oportunidades o protección?
Esa tensión entre protección y apertura es un nudo que no tiene respuesta sencilla y que exige políticas bien pensadas y flexibles. Más allá del choque personal entre Raola y Aguirre, este episodio revela tensiones sociales profundas. Habla de identidad, de memoria colectiva, de derechos individuales y de la manera en que una sociedad decide gestionar la diversidad lingüística. También muestra cómo los medios amplifican las fricciones y convierten declaraciones polémicas en símbolos de debates mucho más complejos. Y pone sobre la mesa un reto práctico: ¿cómo garantizar que los servicios públicos sean accesibles en todas las lenguas oficiales sin generar discriminaciones ni transformar el control del idioma en un criterio excluyente? Al cierre de este encontronazo televisivo, quedan preguntas abiertas que deberíamos plantearnos como comunidad. ¿Cómo protegemos una lengua en peligro sin privar a las personas de elegir libremente su idioma? ¿Qué medidas de apoyo y formación lingüística son realistas y respetuosas con los derechos humanos? Y, sobre todo, ¿cómo construimos un espacio público donde convivir con respeto, donde nadie se sienta obligado a renunciar a su lengua ni a renunciar a sus libertades? Este debate nos invita a mirar más allá del titular y a pensar en soluciones que combinen sensibilidad cultural y eficacia administrativa. Porque el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es también un anclaje emocional, una memoria y una forma de pertenencia. Proteger una lengua implica políticas educativas, apoyo institucional, formación de profesionales y, muy importante, diálogo entre posiciones encontradas. En definitiva, lo ocurrido aquel viernes es un recordatorio de que las palabras importan y las decisiones sobre lengua tienen efectos reales en la vida de las personas. Podemos enfadarnos con una frase, compartir una reacción visceral o apoyarla, pero la conversación que deberíamos mantener es más amplia y más serena. La solución no pasa por silenciar voces ni por imponer criterios estrictos sin matices, sino por construir marcos que permitan la convivencia respetuosa y la protección de las lenguas que forman parte del patrimonio de una sociedad. Si te ha interesado este análisis, piensa en las implicaciones cotidianas que tiene el idioma en tu entorno. Hablar de lengua es hablar de salud, justicia, educación y convivencia. Y si quieres, en próximos vídeos podemos profundizar en ejemplos concretos, en políticas lingüísticas que funcionan y en experiencias de países que han gestionado la diversidad con éxito. Gracias por escuchar hasta aquí.